final tanto hablar de ciclismo y de uso y fomento de la bicicleta que no nos ha quedado más remedio que predicar por ejemplo y hacerlo una vez más desde este programa, desde TT Pedales, para reivindicar el uso correcto del término globero, que esperemos deje de ser algo peyorativo para convertirse en lo que es algo positivo, porque al fin y al cabo es lo que somos todos. Abril nos ha dejado el colofón de una primavera ciclista espléndida, con grandísimas noticias para el ciclismo español que vamos a repasar ya en nuestra sección de noticias donde, como es lógico, las grandes clásicas se van a llevar gran parte de nuestro minutado. Comenzando, como no, por el Infierno del Norte, una edición de la París-Roubaix realmente para el recuerdo. Pogačar frente a la historia y todos frente a Pogačar. El esloveno aspiraba este año en Roubaix a ganar el único monumento que le falta, pero se le puso muy complicado desde el principio. Caídas, pinchazos, averías, lo normal en la Roubaix. Algo que no perdonó a ninguno de los grandes favoritos. El peor parado, el 3 veces ganador de la carrera, Mathieu van der Poel, que sufrió un pinchazo en el bosque de Arenberg y tuvo que ser asistido por su compañero Tibor del Grosso. Él mismo le cambió la rueda. Por delante, Van Aert y Pogačar tensaban la carrera, hasta que acabó siendo un mano a mano entre ambos. Colaboraron hasta que cerca de meta, la tuneladora de Herentals, con un grupo con su compañero Laporte acechando por detrás, cambió de estrategia y no volvió a dar un solo relevo al esloveno, algo que obligó a Pogačar a exprimirse del todo. Así que cuando llegó el momento de arrancar en el velódromo André Petrieu, el belga, con relativa facilidad, pudo imponer su mayor punta de velocidad. Primera Roubaix para Van Aert y su segundo monumento después de San Remo en 2020. Una victoria con dedicatoria para su compañero y amigo Michael Boulaers, que falleció en esta misma carrera en 2018. It means everything to me. It's been a goal since 2018 when I first did this race, and it's now 8 years ago. And in that race, I lost a teammate, Michael Boulaers. Ever since then, it's been my goal to come here and point my finger to the sky. This victory is for Michael, but especially for his family, for staff, Marianne, Christophe, and all my friends and teammates in my previous team. En la carrera femenina que celebró su sexta edición, el conjunto Bismarck rozó el doblete en la reina de las clásicas. La neerlandesa Marianne Vos, triple campeona del mundo, no pudo añadir a su palmarés de 258 victorias el monumento de los adoquines, tras un apretado sprint en el que se impuso la doble campeona germana Franziska Koch. La tercera plaza fue para la mujer que defendía el título, Pauline Ferrand-Prévot. Y otra de las grandes candidatas, la belga Lotte Kopecky, entró cuarta. It's kind of hard to believe. I've been dreaming about it. I've been really hoping that it will work out. But Roubaix is like a race where everything can happen, and then that it in the end worked out. It's like a dream. La Vuelta a Ibiza de mountain bike cumplió su edición número 25, una edición especial que contó con la presencia de Alberto Contador, debutante en mountain bike, formando pareja con Óscar Pereiro, y el seleccionador nacional Alejandro Valverde. 1000 corredores y 3 etapas para completar 223 kilómetros, donde la regularidad fue clave. La etapa reina de 86 kilómetros por el interior de la isla, con salida y llegada en San Antoni de Portmany, fue decisiva. Enrique Morcillo ganó su tercer título formando pareja con el debutante Alberto Barroso. En mujeres repitieron Sandra Mayrhofen y Adelheid Morat. En la Itulia, espectacular el rendimiento del actual Golden Boy, el chico de oro del ciclismo francés, Paul Seixas, líder de esta Vuelta al País Vasco desde la crono inicial con salida y meta en Bilbao. Al día siguiente también se impuso en territorio navarro, subiendo el santuario de San Miguel de Aralar. Y todavía Seixas alzó los brazos en Eibar en la penúltima jornada. Tan solo dejó de ganar 3 etapas en esta Itulia. Una de ellas se la adjudicó Alex Aramburu en la primera victoria española de World Tour esta temporada. Jerez de los Caballeros en Extremadura cogió la edición previa del próximo Campeonato de Europa de Maratón 2027.
una cita puntuable también para la Copa de España. Este pre-europeo de 94 kilómetros y 2.600 metros de desnivel se dividía en 3 partes hasta coronar el castillo templario de la localidad pacense. El primero de ellos, la conquista de la cima, fue el más duro y exigente. Los primeros 23 kilómetros presentaban un perfil quebrado y en ascenso constante hasta llegar al muro, la Sierra de San José, la Juanillona, antes de llegar a las calles de Jerez. El campeón de España, Adrián Benedito, y la doble campeona de Europa, la extremeña Natalia Fischer, fueron los primeros en conquistar. La quinta edición de O Gran Camino, que para sacudirse el estigma del frío de febrero se mudó a abril, nos dejó el dominio de Adam Yates. El británico ganó la etapa reina en el Alto de Cabeza de Meda y le bastó con ser tercero en la quinta y última etapa para hacerse con la general final, acompañado en el podio por 2 talentos emergentes como Alessandro Pinarello y Jürgen Nordhagen. La carrera gallega dejó también el alegrón de Carlos Canal ganando en su casa y la victoria de Iván Romeo ganando sobre el pavé en el Montetrey. Una de las carreras más veteranas del calendario internacional de mountain bike, la Volcat, tuvo como epicentro el Parque Central de Igualada, con un formato de 2 etapas con puntos UCI y recorridos exigentes, especialmente el de la segunda jornada con 67 kilómetros y 1.491 metros de desnivel positivo. El neerlandés Hans Becking y la española Marta Cano fueron los ganadores después de una última etapa espectacular marcada por la igualdad en la carrera masculina con un sprint final milimétrico que se llevó Karin Anderson frente a Becking y a Francesc Barber. Hans Becking gana por 5ª vez la Volcat. En la categoría femenina, Cano lideró la mayor parte de la etapa, pero Baker la adelantó en el tramo final. La española se hizo con la general. En la Amstel Gold Race llegó la mayor victoria española de esta primavera ciclista, la de Paula Blasi. La primera para España en los 60 años de historia de la clásica cervecera en hombres y los 12 que lleva en mujeres. La catalana, campeona europea y bronce mundial sub-23, soltó a todas sus rivales en el segundo ascenso al Cauberg y no paró hasta que logró su 5º triunfo como profesional, el más grande para esta ex-duatleta, sin ninguna duda. ¿También inesperado? No, in fact, 5 minutes before I did the breakout, I was dropped. So I just came back and I said, okay, let's give it a go, try to help the team, and then suddenly I found myself in the front. I wasn't even supposed to be here. I just signed up yesterday for the race because, we had some injuries and some sickness. So, it wasn't even on my mind to be racing here. So now it's like, I need to take a breath and accept what happened. Blasi estuvo acompañada en el podio por 2 ganadoras de Tour, la polaca Katarzyna Niewiadoma y la neerlandesa Demi Vollering. Otra de las españolas en liza, su compañera de equipo Mavi García, terminó 13ª. La Amstel, esa prestigiosa carrera que daba el pistoletazo de salida al mal llamado Tríptico de las Ardenas. Mal, porque esta en concreto no se celebra en esa región, sino en la comarca de Limburgo, en los Países Bajos, coronó en la edición masculina a su gran favorito, Remco Evenepoel. El belga se marchó con el danés Matías Skilmose y ya en meta le devolvió la afrenta del año pasado, cuando el del Lidl Trek dio la sorpresa frente a Pogačar y el propio Evenepoel, quien firmó en esta ocasión el triunfo número 74 de su carrera. 8.500 ciclistas se congregaron en Playa de Muro en una nueva edición de la Mallorca 312. Muchos exprofesionales, entre ellos Jan Ullrich, dorsal de honor de este año. El alemán escogió la distancia de 167 kilómetros. Otros grandes campeones como Alberto Contador y Miguel Indurain completaron el recorrido largo de 312 kilómetros que da nombre a la prueba. Pues muy bien, muy bien. Además, mira, esta vez me la he planteado de una forma completamente diferente, de ir con el grupo de delante y con los amiguetes. Esta vez, en vez de esperarlos yo desde el inicio, los he esperado luego un poco más adelante y bueno, he ido un poco una rueda de uno, una rueda de otro y se me ha pasado volada. La verdad que de las mejores 312 que he hecho yo por el viento, sobre todo la parte final, y un grupo y llegar. La verdad que la primera chica creo que era en la larga, nos ha llevado rápido. La gran protagonista de la jornada fue la germana Janni Meyer, nuevo récord absoluto con un tiempo de 9:9. La carrera masculina concluyó con un apretado sprint en el que Luke Barfoot se impuso a Albrecht Anton y Yannick Rutzmeyer, los tres con un tiempo de 8:45.
Después de su flamante victoria en la Amstel, Paula Blasi partía ya en la flecha valona como una de las ruedas a seguir. Más marcada y más condicionada, la catalana afrontó la subida final al muro de Huy entre las mejores. Ahí donde la neerlandesa Demi Vollering fue la más fuerte, imponiéndose a la ganadora del año pasado, su compatriota, Puk Pieterse. Vollering aprovechó la parte más dura del muro para marcharse y adjudicarse por segunda vez esta prestigiosa clásica belga. Detrás de Pieterse, en un poderoso golpe de riñón final, se metió Paula Blasi, por segunda vez en el podio en este tríptico de 2026. Yeah, I'm really happy to win it, and I think in an impressive way, I guess. I had no idea, of course, what happened behind. I never looked back. I only looked back just before the finish, and I saw Puk coming, so I was like, oh my God. I still need to do a sprint, I guess. Si entre las mujeres dominó Vollering, en los hombres el dominio fue para Paul Seixas. Con sus 19 años logró en Huy el que hasta la fecha es su triunfo de mayor prestigio. Primera victoria en carreras de un día en una clásica donde supo leer el siempre difícil momento del ataque final. A 400 metros de meta logró soltar al suizo Mauro Schmidt y el británico Ben Tulet, que le acompañaron en el podio. Séptimo fue el español Jon Izaguirre, que hasta el final estuvo en la disputa de esta clásica, otrora con aroma español. Ouais, c'est incroyable, c'est énorme ouais, comme victoire. Je me dis, encore l'année dernière, je la regardais à la télé. Et cette année, je viens et pour ma première participation, je gagne, c'est vraiment incroyable. Tras su triunfo en Huy, Seixas partía en la Lieja-Bastogne-Lieja como el otro gran favorito junto a Tadej Pogačar. El esloveno, acostumbrado a marcharse en solitario en la Redoute, lo hizo en esta ocasión acompañado del francés. No consiguió el campeón del mundo soltar ahí al joven talento galo, la otra gran sensación de esta primavera ciclista. Juntos llegaron a la Roca de los Halcones, esa última dificultad montañosa de la Decana. Y ahí sí consiguió Tadej que se abriera su rival, no a la primera, sino a la segunda, a menos ya de 1 kilómetro para coronar ese muro. Maybe back in my head I was already preparing to do a duo sprint, no? Because he was so strong. But I tried on Rochefoucauld, I tried with my pace, and I know the climb super well, it suits me well, and luckily he dropped, but yeah, I was prepared to go head by head in sprint with him. Pogačar se plantó de nuevo en solitario en la meta de Lieja para dedicar con el tiempo suficiente su cuarta victoria allí a su suegra, como cada año, y esta vez también a su excompañero Cristian Camilo Muñoz, fallecido solo 2 días antes por culpa de una infección. Fue la edición más rápida de la historia de la Decana, con más de 44 kilómetros por hora de velocidad media. El sprint del gran grupo con la última plaza del podio en juego se lo llevó otro ganador en Lieja, el belga Remco Evenepoel. En la carrera femenina, la neerlandesa Demi Vollering consiguió su tercer entorchado en la 10ª edición de la Lieja-Bastogne-Lieja. Igual que Pogačar, un ataque en la Redoute, a falta de 35 kilómetros para la meta, decantó su victoria. Vollering, tercera en las 2 últimas ediciones, sacó más de 1 minuto al terceto formado por Puk Pieterse, Anna van der Breggen y Kasia Niewiadoma. En el sprint entre las 3, Pieterse se hizo con el segundo puesto y Niewiadoma con el tercero. Paula Blasi, la gran sorpresa de la primavera tras ganar la Amstel y ser tercera en la flecha valona, terminó quinta. Y terminamos este repaso con la Gran Fondo Sierra de Alcaraz, donde más de 700 participantes lucharon por el Campeonato de España de Gravel. Natalia Fischer y Alberto Barroso mostraron su poderío para llevarse el título nacional en categoría élite. La selección en hombres llegó en la ascensión a Carboneras, en el segundo punto técnico de la jornada. Ya en terreno descendente en la parte final, el histórico biker David Valero y Alberto Barroso se jugaron el título en un largo sprint en las calles de Alcaraz. En la prueba femenina, la subida más exigente de la jornada permitió a Natalia Fischer distanciarse de sus rivales y con abrumadora calidad proclamarse campeona de España de gravel. Hace algunos años, Alberto Contador le nombró su sucesor en las grandes vueltas. Un título que tal vez, visto lo visto, le haya pesado, porque más allá de 4 meritorios podios en la Vuelta Ciclista a España y un 5º puesto en el Tour, nunca ha conseguido estar en lo más alto de un gran cajón.
allí de donde nunca se bajó Alberto. Reconoce que la Vuelta a España es su carrera la que más le ha sonreído y la Grande Boucle, la francesa, su ilusión. Una ilusión esquiva, casi siempre por culpa de las caídas y por problemas médicos de muy diverso tipo. Esta temporada, con la llegada al corral de Movistar de un nuevo gallo como el belga Sian Urdenbroeks y con Iván Romeo cada vez con más protagonismo, pensó que sería un buen momento para probar suerte por primera vez en el Giro de Italia de Boucle. Hemos hablado con él antes del inicio de su primera aventura en la Corsa Rosa, justo antes de su concentración de altura en Sierra Nevada, y nos confiesa que, claro, quiere hacer una buena general y tal vez alguna victoria de etapa, pero fundamentalmente lo que busca en Italia es reencontrarse con sus mejores sensaciones. Este mes en TD Pedales vamos a Rueda de Enric Mas. Hola, soy Enric Mas. Un saludo para todos los espectadores de TD Pedales. Y mi canción favorita es En su estilo de Antonio Font. Voy con muchísimas ganas. Es una carrera nueva para mí. Llevo años en este mundo, pero nunca he empezado el Giro, así que tengo muchas ganas. Y cuando hablé con Eusebio por primera vez, yo creo que era durante la Vuelta a España, de cara a este 2026, le propuse de empezar el Giro, de correr el Giro, y me dijo que día me había dicho en 2020 de hacerlo. Y tiene toda razón. Tendría que haber ido antes, pero bueno, nunca es tarde. Creo que aún tengo años por delante y para descubrir una carrera tan bonita como es el Giro, creo que aún tengo unos años. Las etapas más claves son la última semana. Es un Giro que tenemos unos cuantos días de más de 200, seguramente nos pille el frío algún día y eso desgasta mucho, y aparte del frío, pues las 3 semanas, pues se hace un desgaste brutal, así que esperemos llegar bien las últimas etapas y poder pues disputar el podio esos días. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Que hay algunos momentos que pasas, no es miedo ya, es respeto. Ayer o antes de ayer estaba mirando el final de etapa de Down Under, que estaban, yo creo que era previo a la última subida, y vi que estaban bajando a casi 100 km/h en pelotón, y dices, cuando estás ahí a lo mejor no te das cuenta, pero cuando lo ves de fuera te entra más el respeto que otra cosa. Ojalá mi caso haya ayudado, aunque sea a una persona, a mí me encantaría, porque el simple hecho de expresarlo y que me hayan ayudado y que yo haya ayudado a gente, pues sería especial pues el poder simplemente pues que una persona no pase miedo con la velocidad o con una simple curva. Una mezcla de un poco de que tengo que descansar de ir al Tour mínimo un año, eso por descontado, y después, como decía, es una carrera nueva para mí, que nunca he corrido, es una carrera especial y yo creo que se pueden hacer cosas bonitas ahí, como un podium, y creo que es hora de ir. Has perdido medio año, pero vas a poder alargar tu carrera deportiva. 2 años más. 2 años más. Si Eusebio me da la oportunidad. No, sí que siempre he hecho, desde el principio hice la broma de
pues como no el cuerpo ha descansado, entre comillas, ha descansado durante este periodo, yo creo que entre Eusebio y Sebas podemos hacer ahí alargar un poquito más. El día a día sí que en ese momento era como no duro, sino diferente. El no poder simplemente hacer deporte, ya no te digo salir en bici, pero simplemente hacer deporte, sí que eso era algo extraño para mí, y que después me acuerdo estar sentado en la concentración de Gorraiz en octubre y pensar, ostras, ya ha pasado todo este tiempo que ha pasado y ya estamos aquí otra vez, otro año, yo estoy ya, bueno, creo que sí, ya me habían operado justo la semana anterior, y que era como que había habido un proceso rápido, entre comillas, pero que el día a día había sido diferente. Podemos hacer algo bonito este año. Creo que las victorias que se han conseguido los últimos años creo que se pueden multiplicar por unos cuantas, porque sinceramente hemos estado escasos y creo que todo el mundo ha visto que nos faltan victorias. Aparte de eso, como dices, han entrado corredores nuevos muy buenos y por ejemplo, como tipo Romeo, son corredores muy jóvenes, pero que tú les ves y tienen un carácter y un carisma especial. Es un recorrido especial, es todo por el Mediterráneo, entre comillas. Hacemos casi todo en casa, aparte de salir de fuera, pero creo que es la tercera etapa, ya tocamos suelo más cercano y hacemos todo por aquí. Hacemos desde Andorra, bajamos ya y terminamos en Andalucía, sin desviarnos. Simplemente vamos hacia el sur, por el Mediterráneo, y es especial. Es verdad que las carreteras del norte y los puertos del norte son muy duros y a mí me gustan mucho, pero es una vuelta especial para mí, sí. Y en cuanto al calor, como más haga, mejor. Alberto tiene un palmarés espectacular, únicos en España, único. Y Enric pues es otro corredor diferente, otra persona diferente que por ahora me gana de goleada. Bueno, por ahora, son 9-0. Ahora, actualmente, mi hobby son mis hijos, mi familia y bueno, hasta que crezcan un poco más me tocará pues eso, el apartar un poco los hobbies y poder disfrutar de ellos. ¿En qué posición pensáis que va a terminar Enric Mas el próximo Giro de Italia? Regalaremos un maillot del programa de TD Pedales, igual que este, entre todos los que acertéis con vuestra predicción, haciendo alusión a nuestra cuenta de Teledeporte de Instagram. Por cierto, que si el mallorquín no terminara el Giro, acumularíamos bote para el mes siguiente. Os habréis fijado ya a estas alturas del programa que estamos rodando por una vía verde. En concreto, por la vía verde del Tajuña, muy cerquita de Madrid. Son antiguos trazados ferroviarios ya en desuso que han dejado más de 3.600 kilómetros de recorridos por toda España, que van desde pequeños desplazamientos entre localidades cercanas a grandes rutas. Por ejemplo, están intentando crear una entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Lejos del peligro de los coches, son trazados pensados para que circulara por aquí un tren, con lo cual no tienen grandes desniveles, y han dejado multitud de puentes, de túneles, de trincheras y de estaciones que hoy saludan de otra manera, muy distinta al viajero, y que suponen, nos cuentan, un importante revulsivo económico para la España rural. Este mes en TD Pedales vamos a bloque con las vías verdes. ¿Qué son las vías verdes?
Las vías verdes son las antiguas vías de ferrocarril que se están acondicionando desde hace más de 30 años. Es una antigua vía de ferrocarril que quedaron en desuso hace ya muchos años y se han reformado para ser vías verdes para poder utilizarlas o en bicicleta o andando. Con toda su infraestructura, los túneles, los viaductos, los puentes, las estaciones, que ahora se disfrutan de otra manera, básicamente a pedales. Además, porque transcurre por diferentes municipios con mucha cercanía, lo cual nos brinda la oportunidad de hacer una arteria arterial alternativa una vez que acabamos nuestra jornada de cicloturismo, de senderismo o de paseo por el recurso natural que tenemos. Tenemos una página web que es víasverdes.com donde se puede encontrar toda la información de todos los itinerarios. También el Busca tu estación, si este es el motivo del viaje. 147 estaciones que prestan algún servicio a las personas usuarias de la que van por allí y exacto, desde un punto de alquiler de bicicletas, un sitio donde tomarte un café o un refresco o un alojamiento de 4 estrellas o un albergue o un espacio de autocaravanas que también últimamente se utiliza muchísimo. Bueno, en España hay 3.600 kilómetros de vías verdes en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias. Bueno, hay vías desde pocos metros en zonas urbanas y periurbanas que se han recuperado algunos tramos del ferrocarril en desuso, hasta vías de más de 200 kilómetros, como puede ser la vía verde de Ojos Negros, que después se une con el Camino Natural Vía Verde Santander Mediterráneo. En pocos años este será un eje prácticamente que nos unirá los dos mares, el Cantábrico con el Mediterráneo a través de distintos trazados de ferrocarril en desuso. Cataluña, la propia Extremadura, Andalucía, Valencia, en todas las comunidades tienen su red de vías verdes. En toda España se ha desarrollado el ferrocarril durante muchos años con las relaciones iniciales y tenemos un nivel muy alto y muy interesante de vías verdes, no solamente por la cantidad de kilómetros, sino también por la calidad de información que se da turista que las utiliza. Tenemos también que decir que, por ejemplo, con orgullo, el año pasado el premio a la mejor vía verde de Europa se lo llevó Montes de Hierro en encartaciones, ¿no? Eso quiere decir que estamos trabajando en la buena vía, compitiendo con países como Irlanda, como Polonia, como Chequia, que tienen una red de vías verdes súper avanzada y muy bien diseñadas. ¿Y recomendarías a la gente que viniera a la vía verde? ¿Qué ventajas le veis? Pues la primera es que tienes un montón de terreno donde hay pues árboles, bosque y demás, que no tenés tan cerca de Bilbao, sino. Y la segunda seguramente sería el hecho de que pues es un poco distinto a estar todo el rato con asfalto, ¿no? Tú llegas y todo el trozo pues no tiene semáforos, con mucho igual tienes gente, ¿no? Pero los puedes esquivar y listo, tienes que ir para allá. Con el empuje de todas las administraciones, desde la Administración General del Estado, que invierte en la adecuación de este tipo de infraestructuras y de otras, junto con las empresas ferroviarias, ¿no? Adif, que cede los trazados y los edificios, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y forales y los ayuntamientos y administración local, muy importante porque son los que hacen el mantenimiento y la gestión de todas estas vías. Tenemos una cifra, digamos, de inversión que se ha producido en el programa de Vías Verdes de 280 millones de euros, teniendo en cuenta solo lo que ha sido la inversión en infraestructura de forma inicial, es decir, la primera rehabilitación de puesta en servicio de estas antiguas vías de ferrocarril como vías verdes. No existen datos totales o generales de toda España, de cuántas personas están en la vías verdes, pero sí que sabemos que hay unos 30 itinerarios que tienen ecocontadores y están arrojando cifras de uso pues, de medias de 300.000 usos al año, que no son usuarios, son usos, son cada movimiento que se produce en un entorno. La gran mayoría de estos usuarios somos ciclistas. Pues te diría que no, que hay un uso senderista muy consolidado, también por este uso de la población local, pero sí que se invierte en las de diarios, el usuario local va
vamos a poner en pero puede estar en un 60-40 aproximadamente, aunque algunas que tienen una proyección mucho más turística, sí que la proporción se puede invertir y hay más En el 2025 venirán 220.000 ecoturistas a disfrutar de nuestras vías verdes y senderos verdes, y son cifras dadas de diario para lo que es Euskadi, y han dejado un impacto importante, dejaron un impacto de 225 millones de euros. La vía verde se utiliza por más de 1 millón de personas cada año. Ten en cuenta que el mayor volumen de gente se implica alrededor de los pueblos. Si hacemos la diferencia del cicloturismo y senderismo, están casi 200.000 personas las que usan la vía verde para andar, para correr, para pasear, en torno a unas 300.000 las que hacen su recorrido, su paseo en bicicleta por esa vía verde. Y para estar en la naturaleza y darnos un paseo. Y caminar sobre todo, porque queremos ejercicio. Muy tranquila, es bueno y bueno, hay respeto mutuo entre viandante y ciclista, y me parece una buena ciudad. Es súper tranquilo, es súper llano y fuera de peligros, de coches, etc. Lo mejor de la vía verde es poder disfrutar de estos entornos por un camino tranquilo, uno compartido con vehículos, pero tranquilo, y disfrutar de la bici de cualquiera. También estamos empezando también a trabajar y a integrar toda nuestra red de vías verdes, no tanto vías verdes igual, o senderismo en la red Eurovelo, que es importante, de la cual también muchísimos turistas, no solamente europeos, sino también de fuera de Europa, hacen uso de esta red para poder hacer cicloturismo. El principal proyecto es unir las vías. Ahora nació, digamos, como un mapa vacío, después era un mapa con fideitos, ahora ya se parecen más a espaguetis, y lo que hay que hacer al final y consensuar y consolidar es esa red de itinerarios ciclistas, no solo con las vías verdes, sino con todo lo que ofrece este país, con el resto de vías, con Eurovelo, con 11.000 kilómetros de rutas en toda España, para que empecemos a mostrar que este país también se puede recorrer a pedales. Las grandes líneas, el ferrocarril Guadix-Almendricos en el sureste peninsular, la ruta de la Plata entre Plasencia y Zamora. Podría poner también el caso del Camino Natural Vía Verde del Aceite, donde bueno, esos 128 kilómetros entre dos provincias, Jaén y Córdoba, ahora realmente es un itinerario que es un revulsivo dentro de las zonas. A día de hoy, la Asociación de Empresarios Vía Verde del Aceite está compuesta por 25 empresas de diferentes sectores: centros cicloturistas, hoteles, apartamentos turísticos, museos, almazaras y otras empresas complementarias. Via Bike es una empresa de servicios cicloturistas. Lo que hacemos es alquilar bicicletas para que la gente recorra la Vía Verde del Aceite, y aparte también ofrecemos el resto de servicios, que es el traslado de equipajes, traslado de turistas cuando terminan la Vía Verde y hay que traerlos de vuelta a Jaén, o le llevamos la bicicleta a Jaén para que empiecen la ruta. Empezamos con muy pocas bicicletas, tenemos nada más que 5, y ahora a día de hoy ya tenemos unas 35 bicicletas, una furgoneta para cubrir los transfers, y hacemos pues todo lo que te he comentado. Nuestros clientes sobre todo son personas del norte de Europa, Finlandia, Países Bajos, Alemania, y personas de avanzada edad, es decir, turismo senior. Algunos también vienen de Estados Unidos. Benelux es el mercado internacional más importante, el 12% de los extranjeros vienen de Benelux, es un dato curioso, pero vamos, vienen de todas partes. Hay que tener en cuenta que las vías verdes generan afición en toda Europa, entonces la gente quiere descubrir nuevas vías, entonces bueno, vienen de todas partes. Y además es un turista muy desestacionalizado, viene en cualquier época del año, consumen en el entorno rural, hacen compras, duermen, hacen uso incluso de turismo activo con empresas locales, en fin, ponemos en valor el entorno rural. Claro, el 50% de las vías verdes de España pasan por territorios que tienen menos de 15 habitantes por kilómetros cuadrados. Eso es despoblación
completa. Entonces, estas vías también están ayudando a crear nuevos productos turísticos. Yo soy una fiel defensora de que las vías verdes no han dado la oportunidad a muchas empresas de reinventarnos. Es decir, empresas que veníamos de otros sectores, hemos sido capaces de ver un nuevo nicho de empleo. Pues es difícil porque no hay datos. En las vías verdes de Girona han hecho unos estudios de impacto ambiental y calculan en 6 millones de euros el impacto directo de la red de vías verdes de irán adaptados para poder llegar hasta aquí con bicicleta y si puede ser a coste cero mejor, ¿vale? Y luego entre pueblos, lógicamente, la conexión entre autobuses, ¿vale? Sería necesaria también igual que dejaran o que proporcionaran sitio para poder mover bicicletas. Sí, y Renfe está dando pasos decisivos en ser mucho más amigable con el transporte de las bicicletas a bordo de los trenes, teniendo en cuenta que además casi 700 estaciones están dando servicio a la red de vías verdes. Eso es un potencial enorme para poder casar el ferrocarril con las vías verdes y que la mejor manera de ir a una vía sea en tren, y ese binomio del tren más bici es natural, se tiene que consolidar y es el más sostenible que podemos imaginar. Pues aunque digan que en estas vías no hay mucho desnivel, en ocasiones también viene a visitarnos por aquí el tío del mazo, ese gran amigo de todo buen globero que se precie. Momentos en los que nos tenemos que acordar que por aquí en su día pudo circular un tren mucho más pesado que nosotros, el que no se consuela es porque no quiere. Y también que para dureza de verdad, y con pocas cuestas, la París-Roubaix, la reina de las clásicas, que nos ha dejado año tras año tantas historias y todas tan duras, dignas de mención, que vamos a repasar ahora en los próximos minutos, para que disfrutéis del infierno del norte en nuestros pedales vintage.
Anunciamos la ya clásica prueba ciclista París-Roubaix en su 56ª versión, con el paso ante las cámaras de favoritos y seguidores. Grandes figuras del pedal europeo luchan también contra la resistencia del viento, que como un enemigo más, tratará en vano de frenar los ímpetus de los aguerridos competidores. Pasa un grupo de 15 que lleva a los demás una ventaja de 4 minutos. Cuando un rival amenaza tomar la delantera, se organiza la caza para darle alcance. El circuito atraviesa peligrosos pasos a nivel, cuya vigilancia pone a prueba las dotes previsoras de los organizadores. La meta se aproxima y muchos ases van perdiendo sus ilusiones. El belga Van Dale entró con 10 metros de ventaja sobre el español Poblet y conquistó el codiciado trofeo. Unos últimos 50 kilómetros que son una sucesión de baches y de adoquines que convierten esta clásica en una infernal maratón ciclista de más de 7 horas. Nos referimos a la París-Roubaix que se disputó ayer domingo. Son las 2 de la tarde de un día 14 de abril de este húmedo mes que parece haber llorado a raudales sobre los campos y ciudades del recorrido París-Roubaix. Este es un circuito abierto al tráfico que discurre como loco por el espejismo de una clásica de ciclismo. A su paso por Nevilly y a tan solo 53 kilómetros de la llegada se inicia el verdadero infierno. Los pavés vienen al encuentro de los corredores. Cuando en 1896 el alemán Joseph Fischer ganó la primera carrera disputada entre París y Roubaix, nadie podía soñar en el largo rosario de nombres gloriosos que se inscribiría en el palmarés de la misma. Toda la dureza del recorrido reflejada en esta imagen perfecta de las piernas de Marc Mathieu, la vibración del manillar de toda la bicicleta, era un pavés terrible lo que estaban pasando los corredores en estos momentos. Marc Mathieu era el cuarto francés que subiría al podium tras los éxitos del legendario Forestier, de Louison Bobet o de Bernard Hinault. Este es el momento en que Marc Mathieu entra en el anillo del velódromo. Estamos atravesando uno de los 22 tramos de adoquinado que componen esta infernal clásica francesa. Observen, son carreteras estrechísimas, con un adoquinado muy irregular. Ahí está Shinkely, con las secuelas de esa caída que les adelantábamos anteriormente. Ahí tienen, cerca de la sien izquierda, la herida que se ha producido el campeón irlandés, ganador de esta prueba en los años 84 y 86. Atención, porque observen cómo se le ha metido un papel en la cadena a Thomas Wegmüller. Ha tenido ahí un detalle elegante Dirk de Mol de no atacar, incluso ponerse detrás de Thomas Wegmüller, pero el belga ha considerado que era mucho más importante ser un caballero y no atacar. Cabe calificar como sorprendente la victoria de cualquiera de estos dos hombres en una clásica de tanto renombre como la París-Roubaix. Ninguno de ellos contaba en los pronósticos. 300 metros para el final y vamos a ver si alguno de los dos se decide a efectuar el sprint. Ahora va Dirk de Mol, efectivamente va a ganar con claridad Dirk de Mol a Thomas Wegmüller. Dirk de Mol, que consigue la victoria más importante de su carrera deportiva. Segunda plaza para Thomas Wegmüller, que finalmente ha llegado a 4 segundos. Atención a lo que ocurra a partir de este instante. Quedan muy pocos momentos para el desenlace definitivo. Carrera ahora de vigilancia continua entre los tres hombres para ver cuál de ellos intenta el salto. Por detrás, insistimos, Marcial Gallán muy encima de este trío de escapados. Entrada en el velódromo. Atención a los tiempos que va a tomar Alberto Bacigalupe cuando estos tres hombres entran en el velódromo.
Vemos por detrás a otros 2 hombres, son Marcial Gallán y junto a él creemos que es Ola Ludwig, el que le acompaña. Otros 2 hombres también entrando en el velódromo, casi todo el grupo. Atención que se produce la fusión por debajo. Van den Acker, que adelanta a los 3 hombres que entraron en el paquete de cabeza. 5 corredores disputando al sprint, tienen que dar una vuelta completa. Los 2 de la Panasonic, Jean-Marie Vampers, tras él Eddie Plancaer cubriéndole las espaldas. Atención, Steve Bauer, Marcial Gallán por el exterior, ataca Edwin Van Hooydonk y Claude Lasalle, que trata de saltar desde atrás para enlazar con esos 5 hombres que marchan en cabeza. Es Jean-Marie Vampers, Eddie Plancaer por detrás. Atención a Van Hooydonk que marcha por delante de Steve Bauer que trata de resistir su rueda, se mete ahí Jean-Marie Vampers, no Eddie Plancaer, atención al sprint final, Eddie Plancaer por delante Steve Bauer vencedor. También puede que existan dudas en el primero, no sé si ha sido Plancaer o Steve Bauer. Nos ha parecido Steve Bauer, ahí está precisamente Steve Bauer, tal y como habíamos dicho, Steve Bauer ha sido el ganador. Esta es la repetición de la llegada, con la que vamos a aprovechar para despedirnos de ustedes desde el velódromo de Arguez. Penúltima zona ya de adoquinado, que se divide a su vez en 2 sectores. Esta primera de 1800 metros, otra en el Carrefour del Agde de 2100, y vean qué polvareda tienen que atravesar por momentos los corredores, convertidos en auténticos fantasmas entre el polvo. Es como si hubiera niebla. Vean, parecen jinetes del oeste. Últimos 1000 metros con Museeuw en cabeza, Bortolami y Tafi a espaldas del corredor belga, los 3 hombres del Mapei-GB en un auténtico recital de ciclismo. Se van a presentar en conjunto 3 hombres del mismo equipo en el velódromo de Roubaix. Hecho histórico para una edición histórica, con Museeuw, Bortolami y Tafi en medio de los aplausos del numerosísimo público que llena el velódromo. Es entrar auténticamente en la gloria del ciclismo, conocer el paraíso después del drama vivido a lo largo de las 6 horas y media anteriores y de los 260 kilómetros recorridos. Con Museeuw, Bortolami y Tafi saludando al unísono al público. No va a haber disputa, se ha impuesto la cordura. Ahí acelera Johan Museeuw. ¡Qué gran triunfo! Primera posición para Museeuw, segundo Bortolami, tercero Tafi. Ahí está Johan Museeuw con ese adoquín que le confirma, que le garantiza que es el vencedor de la París-Roubaix. Y ahí tienen la imagen bellísima, preciosa, de los 3 hombres del equipo Mapei-GB, con Museeuw reconociéndoles además la gran tarea realizada a Bortolami y a Andrea Tafi. Y ahí sigue Flecha apostando. Qué valiente. Ahí hace bien, ha cogido la estela de la moto. Fíjense, es sensacional. En lugar de dejar ahí a los más grandes, apuesta él por la victoria. Suena la campana que anuncia la última vuelta del velódromo en un año en el que Flecha ha eliminado a muchos corredores en el Carrefour del Abre. Menos de una vuelta para el final. Bonen el último ahí, es el más peligroso en el sprint. Ahí Flecha lanza la llegada. Bonen se mete por el interior. Vamos a ver, ha tenido que parar. Flecha está aguantando ahí como puede. Incapi se ha metido en la segunda posición. Bonen está cogiendo ventaja. Vamos a ver si Flecha puede recuperar. No, se sienta Flecha. Gana Bonen. Victoria para Bonen. Incapi segundo. Gran Flecha tercero. Y vamos a ver si Flecha algún día puede ganar también un adoquín. Tiene también años por delante. 27 años. Gran imagen. Ver de nuevo. Desde el año 60 un corredor español no subía al podium de la París-Roubaix. Ahí está, manos arriba para celebrar la primera victoria de un australiano en la París-Roubaix, la segunda seguida del equipo danés CSC, este veterano de 33 años que hará 34 en agosto, que consigue
su victoria más importante, la número 45 de su carrera, a una media altísima de 42 kilómetros por hora. Y estos 4 que se van a disputar, si es que no contacta Tom Bonen, que parece que no, la medalla de plata. La segunda plaza del podio. Ahí está Stuart O'Grady, feliz, encantado de la vida. Vamos, 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 que se juegan la segunda plaza. Joan Antoni Flecha con Björn Leukemans, con Petito y con Besseman. A ver quién es el más listo, el más rápido o el que le quedan más fuerzas. Lanza desde ahí el ataque Joan Antoni Flecha. Veremos si aguanta Joan Antoni Flecha, obligando a ir por el exterior a Stephen Besseman. Flecha, a ver si aguanta, y Joan Antoni Flecha consigue hacerse, le falta muy poquito para intentar hacerse con la segunda plaza en esta París-Roubaix. ¡Oh! Yo creo que sí, segunda plaza para Joan Antoni Flecha. Ni fuerzas, fantástica, ni tiempo de levantar los brazos, pero Joan Antoni Flecha, que hace su mejor papel en una París-Roubaix. Una figura de un ángel, me parece. Sí, y con ese gesto, sensacional. Fíjense cómo grita el velódromo al ver la entrada de Fabián Cancellara. Aquí sí que se te va a poner la carne de gallina, Va a ser muy bonito para un corredor. En 7 días, vaya 2 victorias las que ha conseguido este corredor. Mucha clase, muchísima calidad para hacer lo que ha conseguido este hombre. Y con la claridad que lo ha hecho las 2 veces. Sobre todo está con una contundencia y unos 50 kilómetros que nos han dejado a todos con los esquemas un poco rotos. Sonriendo ya también a los auxiliares del equipo que estaban ahí en la zona central. Ya tiene un Tour de Flandes, una Milán-San Remo y 2 París-Roubaix. Vaya palmarés, vaya palmarés para este hombre, porque ha conseguido algo realmente grande. Están entrando ya en el velódromo. Es consciente Joan Antoni que... Sí, hombre, eso es... hacer ese así, tercer ¿no? puesto. Justo le tendría que ganar de 100 veces 99, ¿no? Intentar conseguir la segunda posición de esta grandísima carrera. Vamos a ver ahí. Justo que se levanta ya, se mete por el interior. Ahí va a conseguir efectivamente la segunda posición. Yo creo que iban un poco picados los dos, ¿no? ¿No te ha parecido este aplauso? Ese aplauso. Bueno, tercera posición para Flecha, un gran éxito, sin duda. Un podium, tercer podium para él. Evidentemente todos sueñan, ¿no? Todos soñamos con que algún día pueda conseguir la victoria, pero eso está al alcance de muy poquita gente. Y no hay que olvidar que Flecha está siendo sin duda el corredor español que más lejos ha llegado en este tipo de carreras. 3 podios en París-Roubaix y bueno, mucha gente me dice, Flecha, te faltó ganar. ¿Sabéis lo que realmente le faltó a Flecha? Una Roubaix con barro. Pues bueno, ¿sabéis cuál fue durante mi carrera deportiva la Roubaix con barro? Precisamente la que precedió a mi primera participación. Aquel año fue el 2002 y bueno, o sea, yo quería mucho correr Roubaix ese año y recuerdo que por aquel entonces en el Banesto Eusebio Unzué me dijo, no, Flecha, tú irás a la Roubaix cuando puedas ganarla. Bueno, ya sabéis, por todo aquello que no te quemes, que el peligro de la carrera y demás. Pues bueno, si hubiese ido a Roubaix, yo ahora mismo creería que bueno, que ya lo tendría todo cubierto, al menos por lo que a mí me daba, ¿no? Porque al final yo sí que considero que lo di todo en esa carrera. Siempre estuve rindiendo al máximo nivel. Bueno, pues al final conseguí los resultados que conseguí. Unos mejores, peores que otros, unas carreras, unas ediciones mejor corridas que otras, pero bueno, lo cierto es que sí que estoy tranquilo porque lo di al máximo todo y di la mejor versión mía en esa carrera. Pero repito, me sabe muy mal haber podido correr con lluvia, con barro, de esas épicas, ¿no? Pues bueno, como no puedo volver a correrla, aquí sigo en pista buscando aventuras, ¿no? Y sobre todo comentándola en televisión, desde eso sí que estoy muy orgulloso, ¿no? En Eurosport de poder comentarla cada año y en cada edición. Y sobre todo
la atractiva que está haciendo la carrera. Sí, con barro, sin barro, eso sí. Lo que pasa es que, bueno, sí que es gusto personal de aquello que me falta, pues bueno, una Roubaix con barro. Aunque sea desde fuera viéndola, por más Roubaix con barro. Juan Antonio